Confucio es uno de los filósofos más relevantes de toda la historia de la humanidad. Bajo sus consideraciones o a partir de ellas es que una sociedad como la China pretende funcionar, o por lo menos en el discurso, el confucianismo es muy considerado y es muy tomado en cuenta. Si bien en China hay otros filósofos importantes como Lao Tzu, Mo Tzu, Confucio, Confucio, es el filósofo cuya ética permanece, reitero, por lo menos en el discurso, por lo menos en lo político, abiertamente vigente. El día de hoy vamos a revisarlo, voy a compartir algunas consideraciones al respecto de este gran filósofo, porque es un filósofo indispensable. Si ustedes me preguntaran a quiénes vale la pena leer, si a Nietzsche, Kant, Hegel o Confucio o Motzi, definitivamente Confucio y Motzi son mucho más útiles, más importantes y son ejemplares respecto a una filosofía útil, una filosofía nutritiva, mientras que los otros tienen que ser leídos pero considerados chatarra, porque honestamente yo no los encuentro muy atractivos. Pero el día de hoy vamos a centrarnos sobre un filósofo útil, un filósofo importante, un filósofo que para todas las épocas, para todos los lugares, tiene algo que decirnos. Para ello voy a utilizar el texto Analectas, atribuido a Confucio de la editorial Herder, que es de la colección Textos de la Filosofía Universal. Y aquí, bueno, se menciona en las primeras páginas, es una traducción y edición a cargo de Shiru Chang. Eh, Ahora, esta es una edición bastante breve, de 141 páginas, y es un texto reconstruido a partir de fragmentos de lo que fueron más o menos recolectando o incluso elaborando sus alumnos, porque Confucio no dejó nada escrito. Eh, no dejó un texto, un cuerpo de textos producido por él directamente, sino que sus alumnos y su escuela lo fueron reconstruyendo, de manera que en cierto sentido podemos decir que Confucio existió de verdad, existió un Confucio, pero ya de eso a que sus textos o lo que tenemos denominado como cuerpo del confucianismo, pues bueno, ahí podemos revisarlo, ¿no? Pero hay que tener conciencia de esto porque quién sabe qué tanto sea de él, quién sabe qué tanto sea de su escuela, pero bueno, como todo, tenemos que revisarlo y evaluar qué es lo que nos sirve y lo que no. Primer punto relevante que se menciona en este texto habla del periodo eje o periodo axial que fue planteado por el filósofo alemán Karl Jaspers, quien señaló que tras la prehistoria y la civilización de la remota antigüedad, hacia el año 500 a.C. surgieron a nivel mundial algunos hechos trascendentales. Esos hechos trascendentales se refieren a figuras civilizadoras que pasan a ser míticas, es decir, son personajes como Confucio en China, Quetzalcóatl en América, eh, eh, y otras figuras que podrían ser místico-divinas, mágico-musicales, como Jesús, ¿no? Zoroastro, Moisés, que van a ser civilizatorias en el sentido de que van a moderar comportamientos. Como en el caso de Quetzalcóatl, nuestro Quetzalcóatl aquí en México, ¿no? Había ofrendas, ¿no? O se ofrendaban personas a los dioses. Bueno, Quetzalcóatl va a pugnar por que estos sacrificios sean simbólicos, o si se va a ofrendar líquido vital que sea el propio, ¿no? A través pues de cortes, ¿no? De atravesar algunas eh, cosas con espinas de cactus, ¿no? Para obtener el líquido y que uno mismo lo ofrenda, no agarrar a alguien y pues ofrendarlo, ahora sí, que, que de manera egoísta, sino que uno mismo si va a sacrificar algo que sea de lo propio, ¿no? Entonces, esta moderación en cuanto a comportamientos van a moderar también los castigos no físicos, van a ir mitigando la violencia, van a hablar a favor de los pobres, de personas que no están en una situación tan, o que están muy vulnerables, ¿no? Porque son épocas difíciles, duras, en las que prácticamente toda la sociedad está en sí una situación vulnerable, pero especialmente los que están en la base de la pirámide, los esclavos, los que trabajan, los que por una u otra razón
pues, no tienen ni dónde sentarse o caerse, ¿no? Pues están mucho más vulnerables y son mucho más explotados. Bueno, estos personajes, a través de sus enseñanzas, a través de su conducta, también a través de su ejemplo, van a ir moderando estos comportamientos. Tam- pero es muy importante mencionar que esto se da en lugares con una riqueza material importante. Es decir, son centros urbanos de concentración de riqueza, son centros urbanos de poder político. Esto no se da en cualquier rancho, en cualquier aldea, en cualquier lugar, sino en las capitales del mundo. No porque sean buenas, mejores o más valiosas que las otras, sino simplemente por cuestiones históricas, económicas, geográficas o las que sea, les permite una concentración de riqueza donde la élite pensante a la que pertenecen estos filósofos o eventualmente figuras místicas, míticas, ¿no? Van a estar en posibilidades de preocuparse por los otros, ¿sí? Porque hay suficiente abundancia para darse ese tipo de lujos, ¿no? La empatía es un lujo en este caso. Se necesita suficiente capacidad material para respaldar esa empatía, ¿no? Es, por ejemplo, lo de la esclavitud, ¿no? Hasta que hay máquinas que pueden reemplazar a la gente, bueno, ya se pueden tomar consideraciones antiesclavistas. Previa a eso, pues aunque uno no le gusta mucho la esclavitud, pues de que se ponga a trabajar el esclavo, que me ponga a trabajar yo, pues mejor el esclavo. ¿No? Es ahí una elección no tanto de compasión, de piedad o de empatía, sino de cuestiones materiales, ¿no? Que permitan poner en marcha esa empatía. Bien, entonces, Motzi, perdón, Confucio concurre a esa situación en China, ¿no? China es el lugar más rico del mundo hasta la revolución industrial en Europa. China es el lugar del mundo más desarrollado. Cuando llega Marco Polo, supuestamente a China, él se impresiona del uso de papel moneda, es decir, de moneda fiduciaria, que no vale por el material del que está hecha, el papel o el plástico ya en nuestros tiempos, sino porque hay confianza en ella y en las instituciones y las armas que las respaldan, ¿no? Como actualmente el dólar ya no le está yendo tan bien, pues el dólar se empieza a devaluar porque ya no tiene la confianza ni el peso. No obstante, no hay otra moneda que pueda reemplazarla, pero ya el dólar no es lo que solía ser, ¿sí? Entonces, esa moneda fiduciaria la empezaron a utilizar los chinos primero. Marco Polo no lo entiende porque él está en el paradigma de la moneda metálica, basada en oro, en plata, o lo que fuere, o incluso de intercambio. Pero bueno, los chinos ya utilizaban este tipo de moneda fiduciaria, basada en la confianza. Fiduciaria viene de, si no me equivoco, de fide, confianza de latín. Yo soy muy ignorante, no sabría decirles con precisión, pero bueno, continuemos. Ahora dice, la introducción de este interesante libro. Podemos afirmar que la filosofía china es de carácter ético. Si decimos que las distintas formas culturales de Occidente buscan predominantemente la verdad, en China estas han enfatizado la virtud. Bueno, aquí hay una situación de generalización bastante tosca, ¿no? Yo creo que habría que hablar puntualmente de cuáles son los filósofos que nosotros consideramos que van más a la verdad y cuáles son los filósofos en tal lugar que van más hacia la virtud. Pero bueno, vamos a hacer la diferenciación porque el asunto de la verdad es mucho más de cómo sabemos que lo que sabemos es cierto, ¿no? Entonces ahí está Kant diciendo que todos son percepciones, ¿no? Que no hay forma de acceder al objeto que se quiere conocer, porque estamos limitados por nuestros sentidos. Luego otros dirán que es mediante el método científico, que la observación basta, la información que tenemos a través ya sea de nuestros instrumentos corporales o bien de instrumentos científicos, pues es suficiente para discernir o saber que algo es verdad y actuar en consecuencia, ¿no? En ese sentido se refiere a lo de la verdad, cómo sabemos lo que sabemos, mientras que por el otro lado aquí están tomando a Confucio como referencia, eventualmente también, si es el caso, se preocupan más del cómo comportarnos, ¿sí? En este caso de la virtud, cómo ser, entre comillas, buena persona, que en algunos casos, por ejemplo, si ustedes leen a los estoicos, al igual que otros pensadores, bueno, van a considerar que el cuerpo social es importante, ¿no? Y recuerden ustedes que la ética es la rama de la filosofía que intenta definirnos el buen comportamiento. El eu, y luego, a ver, eu, correcto o bien, ¿no?
¿no? Ese prefijo e. Luego, ethos. Bueno, yo creo que sería ética, vendría de ethos, ¿no? Ethos, ética. Podría ser que está aplastado ahí los dos términos en ética, ética, bueno, el buen comportamiento, ¿no? En este caso, bueno, yo ya tengo un video donde hablo de Motzi, más o menos me extiendo como una hora. Pero en este momento vamos a ver en concreto a Confucio. Pero bueno, yo les comentaba que ese tipo de generalizaciones me parecen toscas, me parecen ya que en estos tiempos, ¿no? Bueno, nunca lo fueron, siempre fueron más confusas y problemáticas que útiles. Entonces yo preferiría decir, bueno, tales filósofos que yo considero importantes se orientaron a esto y tales otros filósofos que yo considero relevantes, ¿no? Se dedicaron de esta manera. Y más que decir que pues en Occidente se intentaba una cosa, esas son generalizaciones torpes, ¿no? De gente que quizá no debería de pensar mejor sus afirmaciones. Pero bueno, yo no sé de estas cosas, yo nada más vengo a decir pendejadas. Muy bien, entonces, luego nos dice, pero al fin y al cabo, ¿qué dicen las analectas de Confucio? A lo largo de la historia siempre ha habido dos criterios. La mayoría de estudiosos de las analectas consideran que esta obra habla fundamentalmente de la benevolencia ren, mientras que otros sostienen el predominio de los ritos. Luego dice, al tiempo que se mencionan 109 veces la benevolencia, creemos que el pensamiento esencial de las analectas es efectivamente la benevolencia. Bueno, es que aquí ya habría que ir directamente a los ejemplos, a los fragmentos, porque así de trancazo decir de qué trata el texto, yo ya lo leí, me parece que podría ser un poco más variado, no hay una sola idea, no es monotemático el asunto. Pero bueno, luego menciona, se refiere al amor al prójimo, eso es la fidelidad y la tolerancia y también los principios fundamentales del comportamiento humano, piedad filial a los padres y amor y respeto hacia los hermanos mayores. Este tema me parece muy, muy, muy importante porque también puede ser problemático. Uno de los asuntos con el confucianismo es que le da predominancia al cuerpo social, cómo el individuo va a aportarle al grupo. Recuerden ustedes que China siempre fue una población enorme, siempre tenían la administración del gobierno chino, del Estado chino. En primero tuvo la situación de la unificación o de la expansión de los reinos. Cuando ya por fin tuvo el control del territorio, pues eran las incursiones de invasores, ¿no? Ahí de intrusos, hacen la muralla, y había una situación de administración social bastante compleja porque ¿cómo vamos a alimentar a toda esa gente? ¿Cómo la vamos a ordenar? ¿Cómo vamos a lidiar con la gente que se sale del comportamiento deseable, ¿no? Delincuentes, ¿no? O no necesariamente delincuentes, sino simplemente lo que no hacen lo que queremos y nos complican las cosas. Entonces, Confucio estaba en una situación de pensador ético, de filósofo, donde él intenta estar en un punto medio entre la población y el Estado, porque él es muy consciente de que el Estado es una herramienta de administración social. Eso parece una obviedad, pero bueno, ustedes vean a los pubertarios, a toda esta gente, ¿no? A estos que consideran que el mercado es mercadólatras, que el mercado o el dinero es lo más importante. Y bueno, a mí me parece que pues, es un pensamiento bastante infantil, pero reitero, yo no sé mucho de casi nada. Entonces, Confucio entiende la situación del gobernante. Y cuando digo que no le entiende es que pobrecito el gobernante, obviamente, pues el gobernante está en una situación, ¿no? Especial, con muchos, quizá afortunada, porque puede darse muchos lujos, pero también está en una situación donde, pues, si no funciona, si no actúa bien, pues, se lo pueden escabechar en cualquier momento, ¿no? Alguien más puede salir más hábil y se lo tuerce. O sea, es una situación complicada. Pero por otro lado, el gobernante está en una posición afortunada en la que puede ayudar a los demás. Esto naturalmente viéndolo desde un gobernante interesado en el bienestar de su población, ¿no? Que generalmente suele ser la excepción. Pero bueno, Confucio entiende esta situación. Gobernar es difícil, peligroso, pero también puede acarrear un bien para todos los que son gobernados. Entonces, ¿cómo mediar esa situación?
Esto, bueno, creo que se los podría ir adelantando un poco, pero preferiría eh, continuar directamente los fragmentos para que ustedes vayan viendo a partir de la fuente primaria y no solo de mis opiniones lo que yo considero importante. Ahora, luego menciona esto de la gran virtud. Dice, por eso la gente no solo profesa cariño a los suyos, ni dedica únicamente atención a sus propios hijos, sino también la hace extensiva a los prójimos, la gran virtud. Es decir, nosotros no solo vamos a apreciar y a querer a los que son iguales a nosotros o parecidos, sino a los demás. No solo porque sea bueno en la cursi manera de expresarlo, de qué bonito el amor al prójimo, también es útil porque nos ayuda pues, a armonizar y pues, a no estarnos preocupando de que alguien más nos lastime, ¿no? Y además es útil. Además, bueno, dice, si hay alguien que beneficie ampliamente al pueblo y que sea capaz de ayudarlo sustancialmente, puede ser considerado como virtuoso. El maestro respondió, no solo sería virtuoso, sería un genio divino, ¿no? Ese que puede ayudar ampliamente al pueblo, pues es el gobernante, el estadista, ¿sí? Eh, lo que les comentaba hace un rato. Entonces luego dice, la benevolencia puede acumularse poco a poco en la vida cotidiana. La benevolencia es amar al prójimo. La forma de aplicar la benevolencia es ponerse en el lugar de los demás, es promoverla de la proximidad a la distancia. Ujú. La firmeza, resistencia, sencillez y modestia se aproximan a la benevolencia. Las palabras hábiles y las maneras afectadas rara vez son signos de bondad. Bueno, estas son así como frases matadoras. Dice, ¿me podéis explicar cuáles son? El maestro contestó, cortesía, generosidad, honestidad, diligencia y amabilidad. Si eres cortés, no provocarás humillación. Si eres generoso, te granjearás el apoyo de toda la gente. Y si eres honesto, te confiarán cargos. Si eres diligente, obtendrás mucho éxito. Y si eres amable, tendrás lo suficiente para mandar a la gente. Bueno, aquí son fragmentos de sus alumnos, porque hay conversaciones que son citadas. Les decía yo que este texto directamente no es hecho, este de las analectas, no es hecho por Confucio, sino es a partir de conversaciones y de citas que su escuela elabora, de manera que no es un testimonio directo. Sí, sino que es todo lo que se va reconstruyendo alrededor de él y de su escuela de pensamiento. La que habla aquí es su escuela, no tanto Confucio. Sí, por lo que quién sabe qué tanto de lo que sabemos de Confucio sea, digamos, no auténtico ni genuino, sino realmente salido de él, ¿no? Y lo que conocemos, pues, es a partir de sus alumnos. Esto es todo un tema en la filosofía, ¿no? El tema de las fuentes, el tema de los documentos, es muy interesante. Pero es que este tipo de introducciones que, pues, son bastante extensas innecesariamente y pues no le permiten a uno llegar al libro directamente, ¿no? O sea, el libro tiene 141 páginas y esta introducción, vamos en la página 16 y no se acaba, ¿no? O sea, está agarrando ejemplos, citas, ¿no? Nos está adelantando, haciendo spoilers de la filosofía que nos queremos acercar. A mí me parece eso molesto, ¿no? O sea, para mí de las introducciones ni siquiera deberían de existir, ¿no? A ver, ponme el pinche texto. Ya luego yo busco información adicional. No, porque eso de que alguien que ni quiero leer yo me está explicando a alguien que ya está en el pinche libro, pero bueno, disculpen el exabrupto, vamos a continuar. Dice, libro 1. Bueno, entre los fragmentos que yo destaco aquí están, por ejemplo, dice, el caballero trabaja en lo fundamental y cuando ha conseguido lo fundamental sale naturalmente el camino. La piedad filial y el amor fraternal constituyen la base fundamental de la benevolencia. Bueno, ¿qué es esto de la piedad filial y el amor fraternal? Porque parece ser que pues, es uno que sale amando a todo mundo, ¿no? Como Jesús, ¿no? Este carpintero loco, ¿no? Que luego eventualmente crucificaron, y uno ama a todos. Hay una situación bastante peculiar que yo creo que es importante destacar aquí. Esa piedad filial es la del lugar que uno ocupa en la sociedad. Por ejemplo, en una familia, si uno es el hermano menor, por el lugar que uno ocupa como hermano menor, hay una situación del hermano mayor hacia él, que lo cuida, lo protege, pero a la vez el hermano menor tiene la responsabilidad y también la obligación de obedecerlo, ¿no? Y de darle ese respeto que tiene el hermano mayor. El padre tiene la obligación de cuidar, alimentar a los niños, pero también tiene el hijo, la obligación de respetar y obedecer al padre. En ese sentido, digamos, mutatis mutandis, diría algunas personas exóticas, ¿no?
así el Estado. Uno tiene la obligación de obedecerlo, pero el Estado tiene una responsabilidad de proteger y hacer las funciones de gobernanza adecuadas. Pero pues eso parece muy ideal, ¿no? Parece como si muy conveniente, pues, especialmente para el gobernante y los que están en situaciones de poder. Pero va a haber un detalle muy importante que luego va a aparecer, que es el mandato del cielo, que ese es un tema muy, muy, muy importante que quizá aparezca aquí. Si no, lo voy a mencionar eventualmente. El maestro dijo, las palabras hábiles y las maneras afectadas rara vez son indicios de bondad. Y ese es un tema importantísimo a la hora de la expresión de Confucio y de la filosofía china, que ellos van a valorar la claridad y la dirección en cuanto a algo directo, ¿sí? El ser claro y concreto en las expresiones, por lo menos la escuela confuciana lo va a apreciar, lo va, eh, lo va a promover, que el filósofo o el dedicado al pensamiento o el que se intenta expresar, no a partir de manera escrita, tiene que ser claro u oral. Tiene que dejar poco lugar a la metáfora porque aquí menciona las maneras afectadas, las exageraciones, ¿no? El estilo suntuoso, pues a veces esa oscuridad esconde otra cosa, ¿no? Mientras que la claridad deja el conocimiento, las conclusiones directas, ¿no? Por otra parte, los que son más oscuros y retuercen las cosas, pues quizá nos están mintiendo. Esto serviría mucho, ¿no? Para aquellos que leen filosofía alemana, ¿no? Que leen a Hegel, que leen a Kant, creo que pueden saber a qué me refiero. Ahora dice, un joven debe respetar a sus padres en casa y ser fraterno con los demás cuando esté fuera. Debe ser discreto en las palabras, sincero en los compromisos y afectuoso con todos, mientras entra en confraternidad con los virtuosos. Si después de cumplirlo aún le quedan fuerzas, puede dedicarse al estudio de las letras. Y este es un tema muy importante. Se le da un privilegio al cuerpo social y a las responsabilidades que uno tiene que cumplir ahí. ¿Sí? Vean ustedes cómo se deja hasta el último lugar la dedicación a las letras o al pensamiento. Porque recuerden ustedes que estas son sociedades que, aún si las nuestras tienen dificultades en cuanto a la obtención de recursos y de llevarse el pan a la boca, en esos tiempos era aún peor. No había tantas máquinas, no había la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Como para producir tanto a más o menos bajo costo. Eh, y pues si hay necesidad de arar la tierra, es mejor arar la tierra que arar los libros. Es mejor cultivar la tierra que cultivar el pensamiento. Si es indispensable y nuestra sociedad lo necesita, es indispensable hacer ese sacrificio. Como pueden ver, aquí hay una situación de orientación de la fuerza, de la inteligencia hacia el cuerpo colectivo, ¿no? Esto es algo que parece un poco raro, bueno, ni tan raro, porque el estoicismo, ¿no? Marco Aurelio, Séneca, otros autores que yo ya les he comentado en estos audios, también se orientan de esa manera. No todo es el individualismo pequeño burgués, ¿no? Pseudoliberal y del irracionalismo solipsista, ¿no? Continuamos. Vamos a buscar otro fragmento que dice, no es preocupante que los demás no reconozcan mis méritos, pero sí lo es que no reconozco los suyos. Ese es ese tipo de expresiones que hablan por sí mismas, ¿no? No es preocupante que los demás no reconozcan mis méritos, pero sí lo es que no reconozco los suyos. Orientación al cuerpo social, nuevamente. Ese individualismo, ¿no? Cursilón, ridículo que hemos tenido de que somos los más especiales y de que yo lo valgo y esas mamadas, ¿no? No funcionan. Sigue. Quien gobierna mediante la virtud es comparable a la estrella polar que permanece fija en su casa mientras los demás astros giran a su alrededor. Eso parece una figura retórica, quizá la sea, pero habla del gobernante que permanece, que no lo tumban, ¿sí? Que gracias a la virtud, como eventualmente lo va a decir Maquiavelo siglos después, ¿no? El gobernante que es capaz de mantener feliz a su pueblo es el que permanece en el poder porque ese es el principal objetivo del príncipe. Si ustedes leen al realismo político, al materialismo político, al materialismo filosófico, los gentes preocupados en el mundo real, ¿no? En el mundo racional, ¿no? Y no toda esta bola de tarados, ¿no? Que ya le he tirado media tonelada de caca en otros videos, ¿no? Son bastante más claros, concretos, específicos, y es este tipo de pensamientos que son los que me interesa promover en mi canal, ¿no?
eh, cosas que son prácticamente universales, que funcionan para cualquier gobernante. Quien gobierna mediante la virtud. ¿Y qué es la virtud? El trabajo orientado hacia la salud del cuerpo social, ¿sí? Esa salud social de ese cuerpo social mantiene la estabilidad social, política del Estado y a la vez del gobernante, o de las instituciones, ¿no? Esto lo tendrían que saber muchos de nuestros políticos, todos pendejos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Continuemos. A mis 70 puedo seguir todos los deseos de mi corazón, sin infringir ninguna norma. A ver, ¿qué dice? Vamos a leerlo completo, porque no subrayé eso. Dice, el maestro dijo, a los 15 me dediqué a aprender, a los 30 me consolidé en el mundo, a los 40 ya no me acosaba la incertidumbre, a los 50 conocí el mandato del cielo, a los 60 podía diferenciar la intención de las palabras que oía, a mis 70 puedo seguir todos los deseos de mi corazón, sin infringir ninguna norma. ¿No? Es importante seguir la ley, seguir las reglas del cuerpo social, no simplemente obedecer, porque aquí estamos entendiendo que la obediencia por sí misma no es virtuosa, sino que la obediencia entendiendo el porqué de las reglas, por qué se tienen que acatar y para qué sirven, es una obediencia virtuosa, no solo la obediencia a lo pendejo, ¿no? Muy bien, está interesante. Como ustedes pueden ver, las Analects son un texto nutritivísimo que debería de leerse mucho más frecuentemente. Luego dice, si Joe preguntó sobre la piedad filial. El maestro respondió, hoy en día se entiende por piedad filial el mantener a los padres, pero los hombres también alimentan a sus perros y a sus caballos. Si aparte de eso no se les venera, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y estos animales? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? ¿Solo hay que alimentarlos? ¿O también hay que apreciarlos, valorarlos, darles un lugar, respetarlos, aprender de ellos? Sí, bueno, porque si no, ¿cómo se diferencian de nuestras mascotas, no? Grande el pinche Confucio. Luego decimos, Zigong preguntó, ¿cómo era un caballero? El maestro respondió, es el que lleva a la práctica lo que intenta decir y luego habla según los resultados. ¿Cuántos siglos de diferencia? Confucio hablándonos desde la eternidad y sus palabras siguen intactas, el sentido, ¿no? Tanta mamada que dicen los filósofos actualmente de que la sociedad líquida y que la sociedad del cansancio y su chingada madre, ¿no? Y vean a Confucio. Muy bien. Con madre el Confucio. Vamos a continuar a buscar algo interesante en este texto. Cuando el maestro valoró el espectáculo de la sucesión pacífica, dijo, realmente bellísimo y totalmente perfecto. Cuando el maestro valoró el espectáculo de la conquista militar, dijo, realmente bellísimo, pero no totalmente perfecto, porque la guerra no vale la pena. La sucesión pacífica es una sucesión política sin problemas. Sí, la transmisión del poder, que es muy problemático, o sea, simplemente para que en una sociedad puedan darse las sucesiones de poder sin derramamientos de líquido vital es muy difícil. Sí, es muy problemático. Nosotros más o menos tenemos una vida institucional, aunque sea rústicamente, por lo menos en mi país, en México, hecha, pero fue muy difícil alcanzarla, ¿no? Nosotros tuvimos a lo largo de la vida independiente del país varias guerras civiles, ¿no? Hasta la creación del PRI en el 29. Eventualmente hubo una sucesión pacífica del poder, ¿no? Donde estos entre gobernantes, estadistas y rateros vulgares, ¿no? Se ponían de acuerdo y se repartían las situaciones de poder, aunque fuesen lo que fuesen, o de la manera turbia, asquerosa, ¿no? Cochinona, a veces no tanto, pero simplemente el hecho de que exista una situación institucional que permite una sucesión pacífica y la ausencia de guerra civil ya es mucho para cualquier sociedad. Entonces, las conquistas militares pueden ser bellísimas, pero no totalmente perfectas. La perfección está en la institucionalidad y en la resolución pacífica de los problemas. Ahora, bueno, ahí hay una aclaración en una nota al pie, pero yo quiero ir directamente al texto de las Analectas, no atribuidas a Confucio. El maestro dijo, el que carece de sentimiento de benevolencia no podrá soportar durante mucho tiempo la escasez ni la felicidad. El hombre virtuoso disfruta sosegado de su benevolencia y el hombre sabio la aprovecha para el bien. Y aquí me parece indispensable denotar esto, la importancia de la tranquilidad. Creo que nosotros que crecimos, mi generación, durante los 90,
¿no? Y los 2000 estuvimos bombardeados todo el tiempo por esta idea que mencionaba hace un rato de que tú eres especial, de que tú eres único, ¿no? Todos son especiales y pues la verdad no. Entonces, esta idea de que siempre hay que estar feliz, contento, sonriendo, ¿no? Como un adicto al azúcar o a cualquier otra sustancia, no todo el tiempo high, todo el tiempo hasta arriba, creo que le ha hecho un daño muy importante a nuestra generación y a quienes nos han rodeado, porque esta idea de estar contento o feliz todo el tiempo parece una aspiración que pues en la realidad es totalmente absurda, simplemente por los ciclos de dopamina y todos esos neurotransmisores que yo les recomiendo investiguen al respecto. De manera que como ya lo planteaban los estoicos, ¿no? Y como lo hacen el buen Confucio y eventualmente Motzi, el estado adecuado, el estado ideal es el de la tranquilidad. Ahora sí que ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Suave la cosa, relaja la raja, ¿no? Así, tranquilo, sin pedos, uno hace lo que tiene que hacer, cumple su función, es útil, ¿no? Hace lo que uno le gusta, tan, tan. Sin estar acelerado, ni excitado, ni para bien ni para mal, ¿a qué me refiero? Ni tan entusiasmado, ni tampoco tan deprimido, ¿no? Tranquilo, simplemente en la medianía de las emociones. Y yo creo que la tranquilidad, ¿no? La sobriedad debería de ser mucho más valorada, debería de ser mucho más defendida, debería de ser mucho más mencionada. Sin embargo, es una de esas cosas que no se vende bien, porque la tranquilidad parece que es mucho más accesible de lo que en realidad es, pero intenten tener a alguien tranquilo, ¿no? Con la cabeza fría, relajada, más de 5 minutos y se vuelven locos. Hay mucha gente que no lo puede hacer, por eso hay que meditar, cabrones. Inténtenlo, aprendan a meditar. Eso les va a servir como no tienen idea. Muy bien, seguimos. El maestro dijo, el caballero piensa en la virtud, el villano en su tierra, el caballero piensa en la justicia, el villano en buscar favores, no pura pinche conveniencia quiere el villano. El caballero en la justicia, que no necesariamente tiene que ser sacrificio, tiene que hacer estas cosas que promovía el carpintero loco que hablábamos hace un momento. No, ¿qué es la justicia, no? Pues, cumplir con lo que uno tiene que hacer, ¿no? Si se puede un poquito más, y pues a lo de uno, ¿no? Tan tan, el maestro dijo, quien actúa buscando solo su propio beneficio provocará mucho resentimiento, ¿sí? El egoísmo, simplemente arar para lo de uno y no ayudar a los demás, no ser útil a los demás, es problemático. Vean, eso que nos dice es universal, funciona en todos lados. El maestro dijo, no te preocupes por no tener un puesto, sino por carecer de méritos para merecerlo. No te preocupes por ser desconocido, sino por tener mayor valía para ser apreciado. Bueno, está padre. Cuerpo social. La importancia del trabajo y la virtud entendida como la capacidad de ser útil para la vida pública, ¿no? He oído que un caballero debe ayudar a los necesitados, pero no incrementar la fortuna de los ricos. Bueno, esto no hay más contexto, no subrayé nada más. Creo que en esa frase no era tan interesante. Vamos a buscar más fragmentos, porque también esto es importante. La mayoría de estos textos o de los fragmentos giran en torno a lo ya mencionado, por lo que puede irse tornando un poco repetitivo porque bueno, la escuela, como lo mencionaba al inicio, se trata de la ética, ¿sí? Va en torno al comportamiento, no se pregunta tanto cómo sabemos lo que sabemos, cómo definir lo real, si hay algún concepto de evidencia, ¿no? Sino en el comportamiento. Hay 4 cosas de las que carecía el maestro: la arbitrariedad, el extremismo, la obstinación y el egocentrismo, ¿no? Continúa en lo que ya hemos mencionado. Es reiterativo, el maestro dijo, los sabios están libres de dudas, los benevolentes carecen de desasosiego, desasosiego, y los valientes no tienen miedo. Resolución, disciplina, tranquilidad. Luego dice, en la corte, Confucio era cordial y natural cuando hablaba con los cortesanos de rango inferior. Con los de rango superior se mostraba respetuoso y digno. En presencia del soberano era reverente, circunspecto y sereno, tranquilo, ¿no? Cámara, relax. En cuanto al licor, no se imponía restricciones, pero no llegaba a embriagarse. Nunca abusaba de la comida, media mesura, tranquilidad. Una vez se incendiaron las cuadras. Cuando el maestro volvió de la corte preguntó, ¿hay alguien herido? No preguntó por los caballos.
Este es muy importante porque en este fragmento, cuando dice no preguntó por los caballos, es una época, recuerden ustedes, donde las propiedades, ¿no? Iban con todo y personas, el castigo físico, ¿no? La gente no tenía ningún derecho, eran vistos más como cosas, ¿no? Como animales que más o menos podían obedecer órdenes más complejas. Y el hecho de que no preguntara si había alguien herido y no se refiriera a los caballos, es incluso siglos por delante, por ejemplo, de la conquista de México. Cuando llegan aquí los españoles a conquistar nuestro territorio, estos intrusos, ¿no? Cuando se alían y agarran de achichincles a los tlaxcaltecas, y bueno, consideraban siempre mucho más problemático el hecho de que los enemigos les quitaran o les eliminaran algún caballo o algún soldado español, ¿no? Que cuando los miles de soldados tlaxcaltecas que tenían, ¿no? Que eran así como desechables, que eran achichincles, que pues eran irrelevantes, ¿no? Ellos les preocupaban más los caballos y los españoles, ¿no? Los otros eran carne de cañón. Para Confucio, sí, cuando se incendiaron las cuadras, preguntó: ¿hay alguien herido? No preguntó por los caballos. Sí, fíjense cómo lo enfatizan, porque es lo que una de las características que yo les comentaba de la era axial, el extender la empatía, el extender la preocupación no solo a quienes consideramos nuestros iguales de rango, de mérito, etcétera, o de clase, sino al resto, porque son personas también por el hecho de serlo simplemente. El maestro dijo: lo que primero aprenden conocimiento, perdón, los que primero aprenden conocimientos sobre ritos y música y luego ocupan un cargo son plebeyos. Los que primero ocupan un cargo y después aprenden esos conocimientos son aristócratas. Si tuviera que elegir a la gente de valía para emplearlos, prefiero a los primeros, los que ya saben de ritos y música y luego ocupan un cargo, ¿no? A los plebeyos, fíjense, no está prefiriendo a los aristócratas, a los plebeyos. Está yendo sobre el mérito, porque esta es una sociedad que intenta ser meritocrática. A partir de la demostración de aptitudes, de disciplina y de capacidades, asignar los cargos, y no por otra cosa, ¿no? Eh, pero bueno, ¿no? Es una discusión ahí que se tiene, pero esta es la noción de Confucio, ¿no? Luego eventualmente por eso se van a establecer los exámenes para funcionarios, ¿no? Tan complicados, tan difíciles. Ahora se pregunta: ¿me permitís una pregunta sobre la muerte? El maestro respondió: sí. Sí, todavía no conoces la vida, ¿cómo podrías saber de la muerte? No sé, ¿para qué quieres saber? No, eso diría también Epicuro. Cuando ella llega, tú ya no estás, qué chingado estás molestando. Continúa: el señor Yi era más rico que el duque de la dinastía Zhou. No obstante, Ran Chu lo ayudaba a recaudar impuestos exorbitantes, por lo que incrementaba su fortuna. El maestro dijo: Ran Chu ya no es mi discípulo. Podéis redoblar los tambores y atacarlo. Os doy mi permiso. No, o sea, cuando el gobernante empieza a pasarse de verga con la gente, hay derecho de rebelión. Ese es el mandato del cielo. El mandato del cielo es la estabilidad. Si tienes estabilidad en tu reino y no te tuercen y no te quitan del puesto, el cielo te favorece. El mandato del cielo te favorece. Si no, es legítimo. Y el mandato del cielo no te favorece. Esto del mandato del cielo es un comodín, ¿no? Pues Diosito quiere, Dios da, Dios quita, ¿no? Esa era la salida. Si el gobernante no es virtuoso, no tendrá el mandato del cielo, él se lo va a cargar la verdolaga. Bien, muy bien. Excelente libro. Este lo leí hace como unos 3 años, ¿no? Estoy releyendo mis, mis subrayados y estoy aprendiendo chino. Uno de mis sueños, mis objetivos en estos años es poder leer a Confucio, ¿no? En su idioma. Sería genial. Bueno, controlarse uno mismo y regirse por los ritos es benevolencia, autocontrol, disciplina, ¿no? Los ritos. Los ritos es una situación simbólica porque lo de los ritos, pues son actos, son como actuaciones que realmente no tienen importancia por sí mismos, pero mantienen la cohesión social, permiten ritos que son cívicos, ¿no? Permiten la continuación de una sociedad, del tipo de una sociedad, ¿no? Es como, por ejemplo, el catolicismo, ¿no? Que a veces es más valioso no tanto por lo que enseña o los ritos que hace, sino porque es una forma de continuar manteniendo cohesionada la sociedad, ¿no? Una religión cívica,
No que uno no se la cree, sino simplemente es un juego, pero un juego muy serio, un juego muy útil, ¿no? O que podría serlo, ¿no? Yo soy ateo, yo no asisto a ninguna iglesia, pero bueno, la religión tiene su utilidad. Si quieren saber más al respecto, vean de sobre los dioses de Cicerón, que habla de la religión como herramienta de administración social, ¿no? De la religión cívica. La decisión de ser benevolente, dice el texto, depende totalmente de sí mismo. ¿Acaso puede depender de los demás? No, el individuo. Fíjense, como aquí ya hay una noción de individuo antes del liberalismo y todas estas cosas, ¿no? Que parece que pretenden hacer pasar como muy recientes. La decisión de ser benevolente depende de sí mismo. ¿Acaso puede depender de los demás? Luego dice, no impongas a los demás lo que no quieras que te obliguen a ti. Sima Niu preguntó qué era un caballero. El maestro respondió, un caballero no tiene preocupaciones ni miedo. Sima Niu preguntó, sin preocupaciones ni medio, ¿con eso ya es un caballero? El maestro respondió, si en la introspección no encuentra remordimientos en su conciencia, ¿qué preocupación y medio podría tener? Porque hay virtud, no hay faltas, no hay remordimientos, no hay problemas, ¿no? Yi Sicheng dijo, el que es caballero lo es por esencia. ¿Para qué entonces valerse de los refinamientos culturales? Zigong respondió, qué lamentables son tus comentarios respecto del caballero. Lo que has dicho no lo puedes recuperar ni un tiro de 4 veloces caballos. La sustancia es tan importante como los refinamientos culturales, porque sin el pelaje el cuero de un tigre o de un leopardo no se diferencia mucho de un cuero de perro u oveja. Bueno, es la identidad cultural, ¿no? Que dan las costumbres. Y bueno, la importancia cívica, ¿no? Que les comentaba hace un momento, ahí como que se hace bolas. Luego dice, si el pueblo tiene suficiente, ¿cómo podría sufrir carestías el soberano? Si el pueblo está en la penuria, ¿cómo podría tener abundancia el soberano? O sea, la vida del soberano tiene que ser el reflejo de la vida del pueblo y viceversa, tiene que haber coherencia. Ahora sí que como decía alguien por ahí, no puede haber pueblo pobre con gobierno rico, ¿no? Universales, universales. El caballero cultiva la erudición en el vasto patrimonio cultural y se ciñe estrictamente a los rituales. Así no se descarrila de la virtud, la religión cívica, los ritos, ¿no? Que mencionábamos, y además de la erudición. El señor Yi Kang pidió consejos al maestro sobre el gobierno diciendo, ¿qué pensaríais si le diera chicharrón a los malvados para beneficiar a los honrados? El maestro respondió, para gobernar, porque hay que usar la pena de morición. Si deseáis implantar la bondad, el pueblo será bondadoso. La virtud del soberano es como el viento y la virtud del pueblo es como la hierba. La hierba se inclina de golpe al viento, o sea, el ejemplo basta. El ejemplo del gobernante y de las autoridades tiene que ser suficiente para que el pueblo cambie sus comportamientos. Esto yo no sé qué tanta lógica pueda tener, si podría ser realmente útil, pero la realidad es que la venganza por sí sola solo genera ciclos de violencia difíciles de mantener, ¿no? Y la justicia, su administración, no es más que el evitamiento de la venganza. Sí, los sistemas judiciales son simplemente mitigadores de los problemas sociales y que intentan evitar nuevos ciclos de violencia, de venganza, ¿no? Simplemente toman una decisión salomónica, ¿no? Medianamente una reparación, se intenta confiar en la rehabilitación de los que infringen la ley y pues continuamos, ¿no? Es doloroso, pero lo de la justicia y el sistema de justicia en general no es más que una concepción bastante que tiene más de consolador que de otra cosa, ¿no? En el peor de los sentidos. Bueno, el maestro comentó, eso es famoso y no influyente. Para llegar a ser influyente, un hombre debe ser recto por naturaleza y amante de la justicia, saber examinar las palabras y observar las expresiones del interlocutor, además de ser concesivo y respetuoso con los demás. Un hombre de esta clase sería influyente en el país o en la familia aristocrática. Un hombre que es simplemente famoso, aparenta tener benevolencia mientras que sus acciones fueran contrarias. La coherencia entre actos y palabras, ¿no? Excelente. Fan Chi preguntó acerca de la violencia y el maestro le dijo, la benevolencia consiste en amar a los hombres. Fan Chi prosiguió y le preguntó sobre la sabiduría. Y el maestro le respondió, la sabiduría es saber valorar a los hombres. No,
Muy bien. El maestro Tseng dijo, un caballero se vale de la cultura para ser amigos y se vale de la amistad para cultivar la virtud. La vida social, el cuerpo social, esto de que el inteligente o el genio está solo, ¿no? En su castillo de marfil de la soledad y esta glorificación de la soledad es una mamada, ¿no? Cualquier persona, no solo intelectual, él sabe cualquiera, tiene que tener una vida social, tiene que tener una vida activa, de compartir lo que sea que pueda hacer por los demás, ¿no? De ser útil. No útil en el sentido de una herramienta, de una cosa, no como un tornillo, un martillo, no, sino un lugar, formar parte de la sociedad, de su funcionamiento, de su metabolismo, sí, ser útil en tanto que puede ser beneficioso para los demás, ¿no? Tener una misión que cumplir no solo monetaria para conseguir de qué vivir, sino también porque pues, hay cosas también que son importantes, más que enriquecerse, ¿no? O hacerse famoso, como se ha mencionado aquí. Bueno, dice, esto hasta lo puso en rojo, ¿no? Si los hombres no son los correctos, las palabras no se ajustarán a lo que presentan. La incoherencia discursiva conduce al fracaso de la empresa. La frustración, perdón, tengo la garganta un poco irritada. La frustración de la causa impedirá la prosperidad de los sistemas rituales y de la música, que a su vez afectará el acierto de penas y castigos. Ante la falta de la justicia, el pueblo no sabrá a qué atenerse. En consecuencia, las palabras que utiliza el caballero tienen que ser lógicas. La coherencia de las palabras permitirá la viabilidad de las acciones. Por lo tanto, el caballero debe cuidar escrupulosamente la corrección de su lenguaje. Claridad, coherencia con los actos, y eso lleva a la estabilidad. Y como ven, él habla de caballeros y virtud y tal, pero constantemente regresa al Estado, al gobernante, ¿no? Porque Confucio intentaba educar gobernantes, decirles, a ver, cabrones, tienen que ordenarse, tienen que disciplinarse, tienen que tener coherencia de lo que le exigen a su pueblo con lo que se exigen a ustedes mismos también como gobernantes, ¿no? Es algo que no es muy difícil de entender, pero es muy difícil de asumir y de obligar a los gobernantes a que lo hagan, ¿no? Muy bien. El maestro viajaba en el reino Wei en el carro que conducía Ranzhou. El maestro dijo, ¿cuán numerosa es la gente? Ranzhou dijo, ahora que ha aumentado la población, ¿qué habría que hacer por ellos? El maestro dijo, darles una vida holgada. Ranzhou dijo, cuando ya tengan riqueza en la vida, ¿qué más habría que hacer? El maestro dijo, educarlos. No basta con alimentar a la gente, no basta con alimentar al pueblo, no basta con que el pueblo tenga lo material. También hace falta educar, hace falta amueblar la cabeza, educar a la mente. Esas mamadas de educar al espíritu, no, 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 educar a la mente. Porque la mente es la combinación de cerebro, nervios y cuerpo, es una unidad, ¿no? Y no basta con alimentarlo, con darle una cama, con darle una habitación, con darle una casa. Necesita ser educado, necesita ser canalizado, necesita ser orientado, ¿no? El duque Ding preguntó, ¿hay alguna frase capaz de hacer prosperar un país? El maestro respondió, una frase no puede tener semejante poder, pero hay un proverbio que reza, es difícil ser soberano, pero tampoco es fácil ser vasallo. Si con eso el soberano se percata de la dificultad de gobernar y lo hace con diligencia, ¿no es equivalente a hacer prosperar un país con unas palabras? El duque Ding prosiguió, ¿hay alguna frase capaz de arruinar un país? El maestro respondió, una frase no puede tener semejante poder, pero hay un proverbio que reza, el soberano no tiene más placer que la obediencia total de los súbditos. Sí, cuando hay coherencia entre actos, entre uno y otro, y la disciplina entre el pueblo y el gobernante, ¿no? Cuando hay una sinergia de ese tipo. Eso es lo que está considerando, ¿no? Es un escenario indispensable en el pensamiento de Confucio. El gobernador de She le contó a Confucio, en mi comunidad hay un hombre muy recto, su padre robó un carnero y él lo denunció. Confucio comentó, en mi tierra la gente recta se porta de otra manera. El padre encubre lo que hace el hijo y el hijo oculta lo que hace el padre. Justamente en ello reside la rectitud, en cuidar a los nuestros. Fíjense, aquí hay una situación que incluso podría considerarse mafiosa, ¿no? O sea, primero están los más cercanos y luego los demás, ¿no? Ahí, por ejemplo, para afuera está el encubrimiento, pero ya para adentro, pues quién sabe, ¿no? Hay que aplicarle un castigo. No, o sea, defendemos a los nuestros, pero la ropa sucia se lava en casa y se lava con cloro, ¿no? Y jabón sote. ¿Quién sabe?
cómo será la cosa, pero bien. ¿No? Luego dice, hay que ser decoroso en lo ordinario, serio en el trabajo y leal con los demás. Estas son virtudes que no se pierden aunque te encuentres en tierras de bárbaros. Esto es en todos lados, dice, aunque sea con los bárbaros de fuera. Hay que ser decoroso en lo ordinario, serio en el trabajo y leal con los demás. Estas son las virtudes que no se pierden aunque te encuentres en tierras de bárbaros. No, pero este Hernán Cortés nunca se lo explicaron. Le dijeron, no, tú a donde llegues roba. Charrateros. Luego dice, el maestro dijo, el caballero está en armonía con los demás, pero no siempre de acuerdo con ellos. El villano busca la conformidad con los demás, pero no está en armonía con ellos. No hay que ser hipócrita, pues, ¿no? Y hay que armonizar, hay que ser útil a los demás. El maestro dijo, mandar al pueblo a la guerra sin haberlo instruido es como dejarlo llevar por la suerte. Otra vez la instrucción, la educación, la capacitación. Luego dice un letrado que aspira a la comodidad hogareña no reúne requisitos para ser considerado como letrado, ¿no? Eso de las comodidades, no. Aquí todos trabajan. Silu preguntó cómo hay que servir a un príncipe. El maestro respondió, no lo engañes nunca, pero sí debes enfrentarte a él. A un príncipe es un gobernante. ¿Cómo te debes enfrentar a él? Es que aquí príncipe, o sea, estamos hablando de un pinche gobernante, de alguien que tiene poder, ya sea electo por herencia o por la fuerza, es un príncipe, con palabras de Maquiavelo, ¿no? ¿Cómo actuar ante él? No lo engañes nunca, pero sí debes enfrentarte a ellos, porque ahí le está hablando como ¿qué debo hacer si soy consejero de un príncipe? ¿Cómo le debo hablar? No le mientas, dile la verdad. Y aún sí te debes de enfrentar a él, ¿no? No le mientas. Y eso es muy peligroso, porque en esa época, pues si lo haces enojarte, podía mandar a que te rebanaran la parte del cuerpo que él prefiriera, ¿no? El maestro dijo, el caballero se eleva a la benevolencia, el villano se rebaja a los bienes materiales. Las dos son importantes, pero ¿no? El más vulgar siempre va a los materiales. A ver, vamos a ver qué más hay del gran... Bueno, vamos a la mitad del libro y vean todo lo que hemos visto, entonces esto es un texto que se disfruta. Luego dice, el hombre superior puede encontrarse en la penuria, pero se mantiene firme en su ética. Por el contrario, en las mismas condiciones, el hombre vulgar da rienda suelta a su albedrío. El exceso, ¿no? Lo que yo comentaba. El maestro dijo, quien no piensa en el futuro lejano, seguro que tendrá preocupaciones inmediatas. Si eres exigente contigo mismo y generoso con los demás, se alejarán los rencores, ¿no? O sea, hay que ser manchado con uno mismo nada más y estricto con uno solo. Con los demás hay que ser suavecito. El maestro dijo, el caballero se exige a sí mismo, el hombre vulgar exige a los demás. Cosas universales, reitero, esto cuántos siglos han pasado y puede leerse como algo bastante útil y deseable, ¿no? El maestro dijo, cuando alguien es rechazado por todos, habría que investigar el por qué. Cuando alguien es querido por todos, también habría que indagar el por qué. La duda, ¿no? Todo el tiempo. El maestro dijo, el verdadero error es tener faltas y no corregirlas, ¿no? Una vez intenté pasarme todo el día sin comer y toda la noche en vela para meditar, pero no valió para nada. Es preferible estudiar. O sea, esos que ayunan, que según para conseguir sabiduría hacen puras mamadas, los que no duermen para meditar, ¿no? O sea, hay que conocer el mundo a través de los libros, a través no solo de los libros, de la práctica, salir a la calle, conocer a la gente, ¿no? Y el maestro dijo, para mis enseñanzas no existe discriminación alguna de clases sociales. Y vean, eso en qué época lo decía, o sea, aquí todavía son situaciones previas, incluso casi a la edades viejas. El maestro dijo, el caballero aborrece a las personas que inventan excusas para justificar su ambición en vez de confesar. Este es mi propósito, o sea, los pinches mentirosos hipócritas. He oído decir que a los soberanos no les debe preocupar la pobreza, sino la desigualdad, no la falta de habitantes, sino su disconformidad. Porque si hay igualdad no habrá pobreza, si hay armonía no faltará la población, y si hay paz no habrá disturbios. Sin embargo, si los feudatarios más alejados no se someten, habría que recurrir a la fuerza de la cultura y de la ética para atraerlos. Un poder blando, ¿no? Poder blando, poder cultural, sí. Una vez avenidos, habría que sosegarlos. No obstante, en estos momentos, vosotros dos estáis ayudando al señor Xi y no sois capaces de atraerlos bajo nuestras órdenes inmediatas. En el interior del Estado hay rupturas y divisiones. En estas circunstancias, vuestro señor pretende conquistar sus propias tierras. Me temo que la verdadera amenaza del señor Xi no es Xuanzhou, sino que se encuentra en su propio palacio. Es medio pendejo, ¿no? Chale, el Confucio era manchado.
El maestro dijo, aquellos que poseen una sabiduría innata son de la categoría superior. Después vienen los que han adquirido sabiduría mediante el aprendizaje. Luego están los que aprenden cuando se encuentran con dificultades. Por último, en la ínfima categoría están los hombres comunes que no aprenden ni siquiera ante las adversidades. Chale. El Confucio era malvadillo, ¿no? Andaba haciéndole bullying a los mensos. Luego dice, el maestro dijo, yo, ¿sabías que las 6 cualidades pueden tener 6 consecuencias negativas? Sí, Lu contestó, no. El maestro respondió, siéntate y te lo explico. La virtud cívica no cultivada con el estudio degenerará en necedad. Ajá. O sea, la obediencia ciega es necedad. La obediencia ciega que no entiende el por qué ni el para qué es obediencia a lo pendejo. La inteligencia no cultivada con el estudio se volverá frívola. Ujú. Indisciplinada, desordenada. La honestidad no cultivada con el estudio degenerará en perjuicio. O sea, la honestidad a fuerza, porque sí, sin entender el por qué y el para qué. Ajá. Perjuicio. De la misma manera, la rectitud caerá en el defecto de la insolencia, la valentía en el defecto de la rebeldía y la firmeza degenerará en soberbia. ¿No? La importancia de la educación es indispensable para modelar, moderar todas estas virtudes que podrían convertirse en problemas, ¿no? Luego decía, el caballero venera a los sabios y es receptivo con el pueblo. El caballero ensalza la bondad y compadece la incapacidad. Si soy un gran sabio, ¿a quién no puedo soportar? Si no lo soy, la gente me rechazará. ¿Por qué tengo que rechazar a los demás? ¿Por qué? ¿No? Y otra vez regresamos a esta estúpida idea del sabio que está fuera de todos porque es superior y es más inteligente, ¿no? Y se aísla supuestamente porque es muy sabio, puras mamadas. Precisamente porque es sabio, puede interactuar con los demás, puede ayudar a los demás, puede ser útil a los demás, puede ser una parte fundamental del cuerpo social. Si no, entonces es un pinche güey, que, que es inútil para la sociedad y por consiguiente para sí mismo, porque hay que vivir en sociedad, no se puede. Es indispensable, somos changos que viven en grupos, necesitamos a los otros y los otros nos necesitan también, ¿sí? Luego dice, aunque tengo parientes, no los trato con la misma consideración que los hombres virtuosos. Si el pueblo cometiera errores, yo asumiría toda la responsabilidad. Chow reguló cuidadosamente las medidas de peso, volumen y longitud, revisó las leyes y los reglamentos, restableció los cargos suprimidos e hizo que rigiera la autoridad dentro del dominio, reconstruyó los estados arruinados, reanudó los linajes interrumpidos, promovía a los hombres que se habían apartado de la política y vivían retirados, y así consiguió el apoyo de todo el pueblo bajo el cielo. Bajo el cielo. La generosidad consigue el respeto de las masas, la honestidad inspira la confianza de la gente, la diligencia conduce al éxito y la igualdad produce satisfacción. Si Chang preguntó, ¿cuáles son las 5 virtudes? El maestro respondió, el caballero beneficia al pueblo sin despilfarro, impone trabajo sin provocar resentimiento, tiene deseos sin ser codicioso, es soberbio pero no arrogante, inspira temor reverente pero no feroz. Si Chang dijo, ¿qué significa beneficiar al pueblo sin despilfarro? El maestro explicó, significa permitir a la gente hacer lo que les sea más beneficioso. ¿Acaso no es beneficiarlos sin tener que usar las arcas del Estado? Si se les impone trabajo de manera razonable, ¿quién se resentirá? Si lo que desean es la humanidad y la obtienen, ¿habría lugar para la codicia? El caballero no se atreve a menospreciar a las poblaciones grandes ni a las pequeñas, o a la gente poderosa o humilde. ¿Acaso no es eso ser soberbio pero sin arrogancia? El caballero es cuidadoso con su vestimenta y su tocado, tiene la mirada de respeto, es majestuoso, inspira respeto. ¿Acaso no es eso ser autoritario sin ser feroz? O sea, que tiene autoridad, ¿no? Ahí yo creo que hay una situación de traducción, ¿no? Tener autoridad, imponer autoridad, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser autoritario. Quien desconoce el significado de las palabras no puede comprender a los hombres. Otra vez la importancia de la educación. El rey no sustentaba más que un título sin capacidad de mando, ¿no? Aquí está hablando de los reyes que no tienen estabilidad, que son incapaces de retener el poder. Si nos marchamos 3 juntos, seguro que alguien puede enseñarme algo, aprenderé sus buenas cualidades y trataré de evitar sus defectos, ¿no? Solo en la compañía y en la interacción con otros, pues aprendemos.
porque nosotros, pues, por muy brillantes que seamos solitos, no podemos, mochango, reitero. El fundamento esencial del pensamiento de Confucio es benevolencia, el amor al prójimo. Era partidario de que los gobernantes aplicaran una política compasiva con el pueblo, al que había que conducir con la virtud y ordenar con los ritos. Bueno, esto ya es del autor, ¿no? Otra vez, ya no estoy chingui chingue con la introducción, ahora también acá en sus conclusiones. En lugar de que nos deje leer a gusto el libro, bueno, nos viene a decir cosas que ya son evidentes en el texto, pero bueno, vamos a continuar. Debe haber algo útil. Cuando sabes algo, di lo que sabes. Cuando hay algo que no sepas, reconoce que no lo sabes. Muy útil. Glosario, muy bien. Bueno, aquí aparecen algunos términos que es importante, bueno, están con su traducción y con su carácter, con su Hansi del chino, eh, y que son relevantes porque, bueno, el chino se basa a veces en ideogramas, en estos Hansi que pueden tener varios sentidos, así como las palabras en nuestros idiomas, pero están estos términos como virtud, ren, dice humanidad, humano, bondad, bondadoso, virtud, virtuoso, benevolencia o ren, ¿no? La benevolencia es propia del ser humano, lo que ya platicamos hace un rato. Luego está el Tao, que es el camino, la doctrina o la forma de hacer algo, ¿no? Way en inglés, Weise en alemán, camino, manera de hacer algo en nuestro idioma. Luego viene de virtud otra vez, Shi, que se traduce como letrado o erudito, sabio. Bueno, estas ya son cosas como de índole lingüística que pueden ser útiles cuando uno sepa más chino, especialmente que esté aprendiendo chino. Esto lo voy a revisar otra vez, está bueno. Pero bueno, este es el texto, esto es lo que yo quiero platicarles sobre el confucianismo a partir de esta fuente primaria que son las analectas, y bueno, tienen sus limitaciones, tienen sus situaciones, pero espero que sea útil para que conozcan un poco más de filosofía china, más allá de los autores vulgares de siempre que son citados, ¿no? Confucio es un autor indispensable, ya no como alguien interesado en la filosofía, sino de cultura general, simplemente por la importancia que tiene China en el mundo. Es necesario conocerlo, es indispensable. Y en ese sentido, bueno, quería agradecerles por llegar hasta aquí. Adquieran su membresía, hay videos exclusivos para ustedes, ¿no? El curso de literatura alemana, de ciencia ficción, etcétera. También tengo cursos de alemán que van a empezar. Bueno, tengo un grupo que va a empezar en mayo por si quieren aprender alemán básico, ¿no? En línea. Yo creo que será los días martes a partir de las 7:30 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Y bueno, compartan, den like y todas esas cosas que ya saben y que en la que tanto insisten, ¿no? Los youtubers, o insistimos. Cuídense mucho. Bonito día.